Dice la Biblia en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A cuántos amó el Señor? ¿A la minoría y a la mayoría no? ¿O al mundo entero? El Señor tanto ama al mundo que entregó al mundo el mayor don del cielo con el fin de que aquellos que decidan creer en el Señor no se pierdan, mas tengan vida eterna. Algunos dicen que la justicia de Dios quedará satisfecha cuando la minoría se salve y la mayoría se pierda. Pero el texto mismo los contradice porque Dios entregó a su Hijo a favor no de la minoría, sino del mundo entero. Y aunque muchos dicen, pero ojo, allí dice que hay que creer porque si no crees en Cristo te vas a perder, yo creo firmemente que la Biblia nos dice que al final todos vamos a creer en Cristo Jesús. Al final el amor marcará la diferencia, prevalecerá en el corazón de todos los habitantes de la tierra. El amor prevalecerá sobre todas las mentes racionales que Dios creó. Y todos confesarán el nombre de Cristo, y todos doblarán su rodilla delante del Señor, incluso algunos, aunque tengan que hacerlo después de que los juicios del Señor se manifiesten, porque luego que hay juicios del Señor sobre la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Isaías 26:9. ¿Cómo están, hermanos y hermanas? Bienvenidos. Hoy quiero hacer una respuesta respetuosa al pastor Juan Zurroca, porque el pastor en mención hizo 2 videos para refutar la enseñanza que yo profeso y que yo creo. Por ello, con la ayuda de Dios, espero responderle al pastor con mucho respeto sobre algunos puntos que él mencionó en sus 2 videos. Yo estoy casi que seguro que el pastor no va a escuchar el video que estamos haciendo, pero lo hago más por las personas que pertenecen a este canal y que escucharon los argumentos para que ellas tengan un punto de vista alternativo. Muy bienvenidos y que el Señor nos ayude a ser claros, respetuosos y amorosos. Por ello parto diciendo que lo que voy a presentar no es un mejor argumento que lo que el pastor presentó. No voy a presentar la última palabra, pero sí voy a compartir con ustedes de manera categórica aquello que creo, aquello que he recibido de parte de mi Señor Jesucristo, según lo creo yo, y lo voy a entregar de manera convincente, porque estoy convencido de ello. Sin embargo, recuerden seguir estudiando, investigando y orando para sacar ustedes sus propias conclusiones guiados por el Espíritu del Señor. Comencemos. Pastor Juan, usted dice que el Jesús real salva a los que buscan el bien y condena a los que buscan el mal. En primer lugar, aquel a quien el pastor Juan llama el Jesús real, en realidad es el Jesús que él interpreta. No necesariamente es el Jesús real. Sé que lo mismo aplica para mí. Y agrego, en estos temas no es prudente suponer que se tiene la última palabra o la más exacta interpretación. De manera individual y personal sí es sano y necesario, pero no para imponérsela a los demás o para predicarla como si nosotros fuéramos los dueños de la verdad. Aunque, siendo sincero, entiendo que él así lo crea, porque yo también creo lo mismo del Señor Jesucristo que veo en la Biblia y en la forma como lo interpreto. Por ello es tan necesario usar el lenguaje potencial para respetar a los que interpretan diferente, y aunque interpreten diferente, son sinceros en su interpretación y no son menos inteligentes que nosotros. En segundo lugar, no es muy preciso decir que Dios salva a los que buscan el bien, porque la Biblia dice en Romanos 3, 10 al 12, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles,
no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mi querido pastor, si Dios salvara a los que buscan el bien y condenara a los que buscan el mal, todos nos perderíamos. Porque como lo acaba de decir el apóstol Pablo citando un salmo, ninguno busca a Dios. Todos nos hemos desviado y si Dios no nos buscara, nadie alcanzaría la salvación. Por tanto, no es preciso decir esa frase de que Dios salva a los que buscan el bien y que condena a los que buscan el mal. Dios vino a buscar a los perdidos para salvarnos y eso obviamente nos incluye a todos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Dios salva a los que están perdidos, porque Jesús vino a buscarlos y a salvarlos. En realidad, Dios no salva a los que buscan el bien. Más bien, los que buscan lo bueno, lo buscan porque ya Cristo los ha salvado. Y los que buscan el mal, lo buscan porque no se han dejado salvar por Cristo. Pero recordemos que el estado de condenación no es un estado permanente. Podemos pasar de condenación a redención, de muerte a vida, porque el Señor vino a buscar a esos que están condenados, a esos que no lo buscan a Él, pero que necesitan salvación. Mira lo que dice Romanos capítulo 11, versos 32 al 36. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y lo que sigue es impresionante. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Y el 36 es preciosísimo, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Satanás nos secuestró a todos y Dios permitió que todos estuviéramos encerrados bajo condenación, bajo la transgresión, bajo la desobediencia, pero no para que el pecado se llevara a la mayoría, sino para poder tener misericordia de todos y alcanzarnos a través de su gracia y su amor inconmensurable que siempre prevalece sobre el pecado. Alabado sea Dios. Oh mis amados y mis amadas, la Biblia no deja dudas en cuanto a que la salvación depende de Dios y no de que alguien la busque. Si Dios salva a los que buscan el bien, en primer lugar nadie se salvaría, porque en realidad nadie busca el bien, a menos que Dios lo encuentre primero y ponga en su corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Y en segundo lugar, nadie es salvo por la buena obra de buscar la salvación o de buscar el bien, porque la salvación es por gracia y no por obras para que nadie se gloríe. Otro punto súper importante que el pastor mencionó es que Jesús no es Santa Claus, que solo trae regalos. Desde niños nos acostumbramos o nos acostumbraron tanto a ver a un Dios enojado, un Dios que mata a la mayoría y salva a la minoría, que creemos que hasta Santa Claus es más bueno que Dios. Pero por favor, obvio que Dios o Jesús no es como Santa Claus. En su amor y en su bondad es infinitamente superior. Santa Claus es un mito, Dios es real. Santa Claus aparece una sola vez al año y le da regalos solamente a los que se portan bien. Pero Dios está todos los días con nosotros y nos da su amor y su misericordia tanto a buenos, entre comillas, como a malos. Él hace llover sus bendiciones sobre justos e injustos. Por ello,
mi querido pastor, estoy de acuerdo contigo. Dios no es como Santa Claus, pero en lo que diferimos es en las razones que los diferencian, porque parece que tú insinúas que Dios es menos bondadoso. En cambio, la realidad nos muestra que Dios es mucho más bondadoso que este personaje mitológico que has mencionado. Lo más seguro es que no tenías la intención de compararlos para menguar a Jesús en su gran bondad, pero en el contexto que lo presentaste parece una implicación que no puedes evitar. Y esa analogía me parece a mí que te salió bastante mal. Destaco este punto también con todo el respeto. Dice el pastor Juan que Dios tiene o tendrá que usar la fuerza para acabar con el pecado y que Él lo agradece. Ahora yo pregunto, ¿justifica Dios los medios para alcanzar un fin? Esto suena a eso. Dios hace algo bueno usando métodos contrarios a su naturaleza. Presenta, según mi parecer, a un Dios maquiavélico. La palabra maquiavélico hace referencia a una persona que cree que el fin justifica los medios. Es decir, si el propósito es bueno, no importa que se usen medios crueles o compulsorios. Este Dios que nos presentan dice así: te amo, pero si no me crees y no me obedeces, te tendré que quemar vivo en el lago de fuego, y lo haré por amor. ¿Qué es ese amor? La Biblia dice que Dios sabe dar buenas dádivas a sus criaturas y que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más Él, que es el Padre de las luces. ¿Qué buen padre crearía a sus hijos para luego quemarlos si no le obedecen? El Dios que nos presentan, a mi parecer, es un Dios que no resiste el examen del amor incondicional. Y todo lo que sea amor condicional tiene tinieblas en sí mismo. Tiene la mano del hombre detrás, porque Dios sabe amar sin condiciones, pero el hombre no sabe. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Me impresiona el siguiente pasaje que les voy a compartir, el cual estoy seguro que el pastor Juan lo ha leído en varias ocasiones, pero que al decir que al final Dios tendrá que usar la fuerza para acabar con el pecado, que es una forma de decirlo elegantemente, pero deberían decirlo de manera directa, para acabar con los malos y con los pecadores, el pastor Juan, si ha leído este pasaje, lo ignoró olímpicamente. Dice el deseado de todas las gentes, y lo cito no como autoridad, sino para efectos pedagógicos, debido a que yo no creo que Elena de Guay sea profeta ni que sea inspirada por Dios al nivel de la Biblia, pero sí creo que fue una buena escritora y que tuvo bastantes episodios lúcidos y muy sabios en los que escribió cosas muy profundas y con las cuales estoy de acuerdo. Esta es una de ellas, pero no la cito como autoridad. Solamente para mostrar que el pastor Juan dice que está de acuerdo con Elena de Guay como profeta, pero aquí ignora esta cita. Dice ella: Dios podría haber destruido a Satanás y a los que simpatizaban con él tan fácilmente como nosotros podemos arrojar una piedrecita al suelo, pero no lo hizo. La rebelión no se había de vencer por la fuerza. Solo el gobierno satánico recurre al poder compulsorio o al poder obligatorio. Los principios del Señor no son de este orden. Su autoridad descansa en la bondad, la misericordia y el amor, y la presentación de estos principios es el medio que quiere emplear. El gobierno de Dios es moral, y la verdad y el amor han de ser la fuerza que lo haga prevalecer. Fin de la cita. La fuerza que Dios va a usar no va a ser la fuerza compulsoria,
No va a ser un fuego literal, porque eso sería estar en contra de su naturaleza. Dios no usa la fuerza que usa el hombre o que usa Satanás para hacer que su gobierno triunfe. Dios, la fuerza que usa es la fuerza de su espíritu. Él mismo dice, no es con ejército, no es con fuerza, es con mi espíritu, ha dicho el Señor. Y el espíritu presenta su fruto: amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, fe. Y sobre tales cosas no hay ley. Es una lástima de que la hermana Elena de White escriba este pasaje tan hermoso y luego se contradiga en otros pasajes, porque aunque en este dice que Dios no va a usar la fuerza, en otros dice que sí la va a usar y que va a torturar a los malos, dejando que se quemen en un fuego literal en la medida que sus pecados hayan ofendido a Dios. No puedo evitar ser selectivo y les voy a decir que en esta ocasión estoy plenamente de acuerdo con la hermana de White en el pasaje citado del deseado de todas las gentes en la página 707. Con los otros, donde dice que Dios quema con fuego literal a la gente y que unos se van a quemar más tiempo que otros y que el último en quemarse va a ser Satanás y que mientras estos se queman aquí en la tierra, unos estarán en la Nueva Jerusalén gozando y cantando. Ahí no estoy de acuerdo, en definitiva, porque ahí no me muestra el carácter de Dios. Me muestra el concepto que ella tenía del juicio final, porque creía en un Dios que pagaba con justicia retributiva y no con justicia restaurativa. Toda la vida de Cristo es la ilustración perfecta de la manera como Dios establecerá su reino en la tierra, sin matar y sin destruir a nadie, más bien sanando, perdonando y transformando. Algunos dicen, ¿y entonces qué hacemos con los pasajes de amenazas en donde el Señor dice que va a condenar, que va a matar, que va a destruir? Eso mismo seguramente se preguntó Jonás, porque en el capítulo 1 Dios le dice a Jonás, ve y pregona contra Nínive. Es decir, Dios le dice a Jonás que vaya a dar un mensaje en contra, que vaya a entregar un mensaje de juicio. Y sin embargo, en el capítulo 4 vemos que Dios usó el mensaje de Jonás no para cumplir el mensaje de juicio retributivo, sino para lograr que esta sociedad o esta ciudad se volviera de su mal camino. Los textos que hablan de juicio no tienen el objetivo de decir Dios no miente y por lo tanto tiene que castigar, sino el objetivo de mover al pecador, de despertarlo para que sepa que hay vida en mirar a Cristo, para que sepa que hay solución al pecado y para que corra al Salvador a sus brazos de amor, como el padre de familia que cuelga un rejo en la puerta de la casa para que todos los hijos lo vean y sepan que si se portan mal, el rejo está ahí para administrar disciplina. Pero al verlo, eviten portarse mal y caminen la senda de la justicia. El padre nunca quiere castigar a su hijo, la madre tampoco. Lo que ellos quieren es que sus hijos crezcan en el temor y el amor de Dios y en la práctica de los principios sanos y benditos. Insisto, citando Lucas 19:10, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y los que se han perdido en muchas ocasiones no se sienten perdidos y no quieren ser encontrados. Pero no va a prevalecer el querer humano por encima del querer de Dios, porque el querer humano, por más libre albedrío que parezca tener, está secuestrado por el pecado, ha sido secuestrado por la maldad y su querer es menguado o está limitado y Dios lo sabe. Dios sabe que necesita purificar a este ser antes de que decida buscar el bien o dejarse encontrar por el Salvador. Querido pastor y querida audiencia, con mucho respeto digo esto.
El Jesús que la mayoría está predicando seguramente es capaz de usar la fuerza, es decir, usar fuego literal para matar a sus contradictores o a los que no creen en Él. Sin embargo, el Jesús de la Biblia, según lo veo yo y respeto que otros lo vean diferente, no vino a destruir lo que se había perdido, vino a salvar lo que se ha perdido. Y estamos viviendo ese proceso a través del cual el Señor está salvando a lo que se había perdido. Y cada vez somos más los que entramos al arca de salvación que es Cristo Jesús. Si Dios es amor, si Dios vino a buscar lo que se había perdido y todos estamos perdidos y Dios no pierde sino que siempre gana, el Señor va a encontrar lo perdido. El Señor va a rescatar lo que está hundido en el abismo. Entonces, necesariamente cuando la Biblia usa el lenguaje de destrucción o de maldición o de condenación, debe entenderse en su contexto superior. Y el contexto superior no es la destrucción, no es la perdición, sino el amor y la salvación. Cuando Dios habla de destruir a los malos, se refiere a destruir aquello que los hace malvados, pero no su existencia, porque cada persona es amada por el Señor con un amor más fuerte que la muerte y el pecado. Ahora resalto esa parte de agradecer el hecho de que Dios use la fuerza para castigar literalmente con fuego a los malvados. Muchos dicen que agradecen el hecho de que Dios use la fuerza de esa manera como lo acabamos de mencionar, porque el Señor va a matar a los malos. Y esto lo dicen porque, aunque no se den cuenta, se creen buenos. Casi que lo dicen pensando que muy seguramente ellos y sus hijos y sus seres amados van a estar en el lado de los salvados. Deberían ser francos y reconocer que si su interpretación es correcta, los primeros que podrían recibir la ejecución de la fuerza y de esa sentencia condenatoria serían ellos y sus familiares. Creo que a estas alturas no agradecerían que se use la fuerza. A veces queremos castigo y fuego literal para los que creemos que son malos y que no conocemos y que no amamos, pero queremos misericordia para la gente que conocemos, para la gente que amamos e incluso misericordia para nosotros. Para los demás fuego, pero para nosotros misericordia. Allí hay una pista gloriosa del amor de Dios. Dios no quiere castigar con muerte eterna a nadie porque ama a cada criatura con amor eterno, con un amor más fuerte que la muerte. Él no quiere pasar la eternidad sin uno solo de los que hayan pasado por esta tierra y sin ninguna persona que existe actualmente o que haya existido. Dios no solucionará el conflicto usando métodos contrarios a su amor y a su justicia. La fuerza compulsoria es contraria a su naturaleza. Y yo no entiendo cómo es que predican que el Evangelio es buena noticia si al final habrá una hoguera con proporciones nunca antes vistas, un lago de fuego en donde se va a quemar gente que conocemos, gente que hace parte de nuestros sentimientos más íntimos. ¿Cómo podríamos estar felices en el cielo mientras sabemos que se están quemando nuestros seres queridos? Si nosotros no queremos que ningún ser querido se pierda e incluso estaríamos dispuestos a bajar al lago de fuego a cambiar el lugar para que Él se salve y nosotros perdernos, eso lo haría un padre y eso lo haría una madre. ¿Cómo pueden pensar que un padre terrenal y una madre terrenal es más bueno, más misericordioso y más justo que Dios, quien según esa interpretación va a quemar a millones sin hacer esto que los padres y las madres sí estarían dispuestos a hacer? Porque esa interpretación presenta un Dios sin sentimientos, un Dios a quien no le importa
los perdidos con tal de gozarse con los poquitos que se salven. Poquitos comparados con el número de los perdidos. Ese no es Dios, hermanos. Dios no manda fuego literal. El fuego de Dios es su amor. El fuego de Dios es su gracia obrando en los corazones y en las mentes para derretir y deshacer el pecado, pero dejar en pie lo que Dios creó. Porque lo que Dios creó es eterno y lo que el pecado ha hecho surgir es temporal. Siempre que Dios manifiesta su ira contra el pecado es para sanar y salvar al pecador. Porque la ira de Dios es un recurso de su misericordia que busca poner al pecador en las circunstancias perfectas que le permitan despertar y ver lo aborrecible que es el pecado y a la vez poder contemplar la grandeza del amor de Dios. Por eso es que los juicios finales de Dios harán que todas las naciones adoren al Señor. Apocalipsis 15:4 dice: ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Alabado sea Dios. ¿Saben que la palabra todas las naciones también aparece en Mateo 25? Cuando dice que el Señor va a apartar a las naciones, unos a la derecha y otros a la izquierda. Allí aparece la palabra todas las naciones. Unos irán con el Señor, venid benditos de mi Padre, y otros irán al lago de fuego o al fuego eterno. Sin embargo, el lago de fuego es una manifestación de los juicios del Señor contra el pecado. No contra los pecadores, porque Él no ataca a las criaturas, Él ataca el pecado. Él ama a las criaturas y lo que se ama no se ataca. Ataca el pecado porque no fue creado por Él y es un elemento extraño a su creación. Y en ese juicio eterno del fuego, el Señor va a hacer surgir en esos corazones una transformación poderosa y extraordinaria. Y justo allí es que se cumple lo que dice Apocalipsis 15:4. ¿Quién no temerá al Señor? ¿Quién no glorificará su nombre? Allí todas las naciones vendrán y lo adorarán, porque sus juicios se manifestaron y los juicios de Dios derriten el pecado, deshacen el pecado, destruyen el pecado, consumen el pecado, pero purifican al pecador. Llámalo purgatorio si lo quieres llamar, pero es mucho mejor un purgatorio que un horno en donde Dios rostice, destruya y mate a la gente. Porque purgatorio significa lugar de purificación. En cambio, destruir y matar son métodos del diablo y no de Dios. Por eso encuentro que la Biblia tiene mucho más sentido si al final Dios no mata y Dios no destruye. Hasta aquí la primera parte de la respuesta. La segunda respuesta la estaré subiendo esta semana en el canal llamado Exadventista, así creo. No te la pierdas, dale me gusta a este video y coméntalo con todo amor y con todo respeto, aunque no estés en acuerdo con nosotros. Bendiciones para todos.